Vamos en esta noche, a continuar aquí con esta parte. Estamos en el libro Apocalipsis, capítulo 17. 17, en el verso 5. Empecemos desde el 5. Que dice: Babel la grande, la ima de las rameras y abominaciones del Olam, o sea, la madre de las rameras y abominaciones en la tierra. Está hablando de esta mujer, como dice en el verso 4, que estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y las inmundicias de su fornicación. Habíamos mandado unas fotos por WhatsApp de cómo son las novias yemeníes. Pero esta costumbre de adornar una novia con mucho oro, porque todos esos ornamentos que usted le ve a esa novia es puro oro y metales preciosos. Eso es algo cultural en el Medio Oriente, el de adornar la novia. Por eso es que el Eterno adornó a su novia también, el novio, en este caso que es la Keilah, la congregación, y el Eterno no adornó la novia con oro, perlas y piedras preciosas, sino que la adornó con los dones. Los dones. Porque los dones, lógicamente, es más importante que el mismo oro y la plata. ¿Ok? Porque los dones son de carácter espiritual, en cambio, carácter espiritual o dones espirituales que permanecen, en cambio el oro y la plata pasan. ¿Ok? Más el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Muy bien. Habíamos dicho de que hay una imagen femenina que viene corriendo desde el principio de la humanidad, o sea, desde Nimrod. Viene una imagen de una mujer, quien la llaman la reina del cielo. Este ídolo ha prevalecido a través de la historia en las diferentes culturas con diferentes nombres, pero es la misma. Es la misma. Hoy en día, en la cultura más grande, en dos culturas muy grandes, se ha manifestado, que es en la cultura católica, a través de María, la Virgen, la llamada Virgen María, que la llaman la Madre de Dios y la Reina del Cielo, que eso es una abominación. La otra es Alá, o sea, el ídolo que adoran los musulmanes, que no tiene figura, pero en oculto uno se da cuenta que es una entidad femenina, que es la misma. Diana de los Efesios, la diosa del Nilo, o sea, la Venus, a Brahma, allá en la India, Kali en Turquía, se llama Kali. Entonces, en las diferentes culturas, ahí está. Ahí está. Entonces, por eso es que el texto 4 terminando dice que tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, verso 5, estaba un nombre escrito: Misterio. Babel la Grande, o sea, Babilonia la Grande, la madre de las rameras
y de las abominaciones de la tierra. Esto nos lleva a Isaías 13. Isaías 13. Todo este capítulo de Isaías 13 está hablando de el fin de Babel. O sea, de esta organización, de este misterio. Por eso vamos a darnos cuenta aquí que el catolicismo no tiene nada que ver con Babilonia. Por ejemplo, verso 20, 13:20 de Isaías, dice: nunca jamás será habitada, ni morarán en ella de generación en generación, ni plantará allí el beduino su tienda, ni harán allí los pastores aprisco. Usted sabe que en Roma, en Italia, allá no hay apriscos ni existen los beduinos. Los beduinos son típicos de las regiones árabes. Ojo con eso. Los beduinos son típicos, son personajes típicos de las naciones árabes. Y si uno se pone a escarbar el asunto aquí con los beduinos, uno se va dando cuenta que los beduinos tienen que ver con los descendientes de Ismael. ¿Ok? Porque hay una palabra clave que está dirigida a Ismael, que quiere decir ladrón. Entonces usted sabe que hay una historia, que eso está en libros, en películas, que se titula Alí Baba y los 40 ladrones, que es una historia típica de allá del Medio Oriente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el beduino o los beduinos son descendientes de tribus nómadas que no vivían en ningún lugar de una forma estable, sino que se lo pasaban en el desierto. Ellos comenzaron cometiendo asaltos, o sea, asaltaban la gente porque ellos eran asaltantes y robaban las caravanas y se escondían, y como ellos no tenían un lugar estable donde, se lo pasaban en todas partes. Entonces de ahí es que sale la leyenda de Alí Baba y los 40 ladrones. ¿Ok? Entonces, pero si uno se pone a mirar los beduinos, hermanos, que es gente armada, y las palabras que el Eterno le dijo proféticamente a Ismael, cuando dice: por tu espada vivirás, y tus hermanos serán contra ti, y tú serás contra tus hermanos. ¿Ok? Está hablando de los beduinos. Hoy en día los beduinos pues ya no es lo mismo de antes, sino que todavía existen, pero son más que todo guías de caravanas. Como ellos quedaron conociendo el desierto muy bien, ellos son los que guían las caravanas, y otros se dedicaron al comercio, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que dice el verso 20. No plantará el beduino su tienda allí, ni harán allí los pastores apriscos, sino que se estearán allí los moradores del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Hurones. ¿Qué son los hurones? Demonios, o sea, sátiros o sátiros. Luego dice: y habitará allí las crías del avestruz, y saltarán allí las cabras salvajes. Cuando esta expresión acá en Isaías 13:21, cuando habla de las cabras salvajes, no nos imaginemos los animales estos, las cabras y los chivos, no. Cuando uno va al texto hebreo, uno se da cuenta que está hablando de sátiros también. O sea, cuando habla de hurones y cuando habla de las cabras salvajes, está hablando de demonios, de espíritus inmundos. Eso es lo que habla ahí en el texto original.
hablando de los hurones y hablando de las cabras salvajes. Luego dice, las hienas aullarán en sus palacios y en sus lujosas mansiones los chacales. Su hora está al llegar y sus días no serán prolongados. O sea que Babilonia no va a permanecer para siempre. Entonces recordemos que hay dos Babilonias. Una Babilonia es la geográfica. La geográfica, no, hay tres. Mire usted hasta dónde nos lleva esto. Hay tres Babilonias. La primera Babilonia es la literal, que hoy en día es Irak. Irak, allá donde estaba Saddam Hussein. Esa es la Babilonia actual. Bueno, ya no se llama Babilonia, se llama Irak. A todo eso le cambiaron los nombres, pero ahí en Irak, ahí quedaba Babilonia. Por eso Saddam Hussein, él quería volver a levantar Babilonia, la grandeza que tenía en la antigüedad. Eso era lo que él quería hacer. Volver a ser un gran emperador y convertir a Irak en lo que fue en la época de Babilonia, cuando los hebreos estuvieron allá. Él quería hacer eso. Bueno, ese es el primer Babilonia. El Babilonia literal, el del mapa. Luego, el segundo Babilonia es la institución. Es una institución global, la cual se ha determinado a través de los siglos, a través de personajes, a través de reyes, a través de imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, ahora el imperio romano. Son grandes imperios que se han levantado a través de la historia. Eso forma parte de la Babilonia. La Babilonia como institución que siempre se ha levantado en contra de los hebreos. Una institución. ¿Ok? Luego está la otra Babilonia, que es la que menciona aquí en el libro Apocalipsis, que es la Babilonia, o sea, la última bestia, que representa la bestia grande y temible que vio Daniel, que dice que todo lo sepultaba, lo destruía bajo sus pies y lo desmenuzaba. Y Daniel mismo dice que esta bestia era peor que las otras tres. Era espantosa y terrible. ¿Ok? Entonces, la sede de esa Babilonia de ahora es Meca y Medina. Por eso es que aquí en el capítulo 20 habla del beduino y habla de los hurones y de las cabras salvajes, pero también habla de los chacales. Y en Italia o en Roma ya no existen los chacales son de los desiertos. Ojo con eso. O sea, cuando uno lee todo este capítulo 13 de Isaías, que tiene título Contra Babilonia. Contra Babilonia. Entonces, todo este capítulo habla de la venganza del Eterno, habla de la destrucción. Mire que cuando el Eterno destruya esta institución, este imperio religioso, mire lo que dice en el verso 10. Las estrellas de los cielos y su constelación de Orión no despedirán luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. Cuando castigare el mundo por su maldad y los inicuos por su iniquidad, y haré cesar la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. O sea, cuando el Eterno destruye a Babilonia, que va a haber un gran incendio, que va a haber un gran incendio en ese sector, y no solamente va a ser un incendio en los palacios,
de los jeques, de todos estos grandes petroleros que manejan el petróleo en Emiratos Árabes, sino que también el incendio va a ser en los pozos petroleros. Habíamos hablado anteriormente de que en la guerra del Golfo Pérsico, Saddam mandó quemar los pozos de petróleo y que eso fue un espectáculo dantesco porque fueron decenas de pozos en el desierto que eso estuvo quemando porque eso cuando arroja el petróleo lo arroja con chorro, con presión. Entonces el petróleo sube cuando está destapado y a eso le metieron candela. Entonces eso era una imagen dantesca porque eso se veía, todo ese chorro que iba saliendo se iba quemando y quemando y quemando y eso duró semanas, día y noche quemando ese petróleo que salía a borbotones debajo de la tierra. Algo parecido, o sea, cuando la gente vio esas imágenes o cuando vimos esas imágenes en la televisión, en las noticias, muchos teólogos, escatólogos pensaron, uy, esa es la descripción de Babilonia, de la destrucción de Babilonia. Pero ellos automáticamente lo descartaron porque en la mente de la teología cristiana está puesta, está sembrada la idea de que en sí Babilonia es la iglesia católica. Entonces ellos cuando vieron eso, descartaron, eso no puede ser. Pero eso sí va a ser en un futuro. Porque usted sabe que allá en Emiratos Árabes, toda esa región árabe, eso está lleno y lleno de cientos de pozos de petróleo, porque para que a usted le digan que van a sacar 3, 4 millones de barriles diarios, se necesitan muchos pozos de petróleo. Y 3, 4, 5, 10 millones de barriles diarios, eso es mucho petróleo, eso es mucha cantidad, porque esa gente tiene mucho petróleo. Entonces, por eso es que el Eterno va a quemar no solamente los palacios de toda esta gente, sino que va a quemar sus pozos petroleros, sus pozos petroleros. Porque la mayoría de las guerras que han habido en el mundo, los conflictos, los problemas que han habido en el mundo ha sido por eso, petróleo. ¿Ok? Petróleo. ¿Por qué está tan sacudido allá en Europa y en Estados Unidos y Canadá y con el asunto de la guerra entre Ucrania y Rusia? Petróleo. ¿Ok? Ese es el asunto. Petróleo. Entonces, ya todos sabemos que los que tienen más petróleo en el mundo es esa gente allá, los Emiratos Árabes. Entonces, en el verso 6 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de los creyentes, israelitas, y de la sangre de los mártires, que van a venir ahora cuando venga la tribulación para los creyentes. Y dice, y cuando la vi, me asombré grandemente, grandemente. ¿Qué fue lo que vio? La representación de esta monstruo. Por eso en el verso 1 del capítulo 17 dice, te mostraré el mispat de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Sobre muchas aguas. ¿Ok? Porque está hablando de la sentencia contra la gran ramera. Entonces, por eso es que en el verso 3 dice de que esta mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata, que es la misma bestia que la cuarta bestia que vio Daniel en su visión, que él dijo espantosa y terrible. ¿Ok? Baruch Hachén. Ahora, en el verso 6 dice que Juan
al final del verso 6 dice que cuando vio la visión, dice que se asombró grandemente. Se asombró grandemente. ¿Por qué se asombró grandemente? Porque dice que él lo que vio fue la representación de todas esas llamadas vírgenes o diosas del cielo que han permeado a través de la historia en todas las culturas. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, vamos a mirar una cosa. Miramos un comentario primero. Hace centenares de años, o sea, hace muchos años, que la Iglesia Católica ha dejado de matar y de perseguir a los israelitas. Solamente el Islam son los que todavía en este tiempo persiguen y tienen un odio en contra del pueblo israelita, en contra de los hebreos, en contra de los judíos. El catolicismo ya no. Antiguamente sí los persiguió, pero ya todo eso pasó. Ahora los que están sí persiguiendo salvajemente a los judíos, a los israelitas, es el Islam. ¿Ok? Es el Islam. Muy bien. Verso 7. Y el malaj me dijo, ¿por qué te maravillaste? Yo te diré el misterio de la mujer. Ojo, aquí usa la palabra misterio. Y de la bestia que la lleva, que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. 7 cabezas y los 10 cuernos. Si nosotros miramos bien, en el verso 8, mire lo que dice. La bestia que tuviste era y no es, y ascenderá fuera del pozo insondable e irá a la perdición, y aquellos que moran en la tierra se asombrarán, cuyos nombres no fueron escritos en el rollo de la vida desde la fundación del mundo, cuando ellos vean a la bestia que era y no es, y sin embargo es. Bueno, aquí tenemos un juego de palabras. ¿Cómo así que era y no es? Pero luego dice, y es. Era y no es, y es. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces vamos a desglosar todo esto. ¿Qué es lo que era y no es? Pero que a la final sí es. ¿Ok? Cuando uno examina bien la historia y examina bien los textos bíblicos proféticos, nos damos cuenta de que a la final todos los cultos idolátricos que han existido a través de la historia, o sea, la idolatría pagana o el paganismo, en especial con las Marías. Por ejemplo, usted sabe que aquí, por ejemplo, aquí en Colombia, yo sé que en México también, allá en México tienen la morena, pero aquí hay un montón de Marías, que María del Socorro, que María Auxiliadora, que María del Carmen, que María, en fin, eso es un montón de Marías, muchas Marías. Entonces, cuando ya uno sale de la religión católica y empieza
a mirar los otras cultos paganos o las otras religiones, las cuales también tienen una entidad femenina. Por ejemplo, Kali. Kali es allá en Calcuta. Está en Calcuta y está en Turquía, la diosa Kali. Brahma en la India. Y Miriam o María dentro del catolicismo. Pero es la misma entidad. Simplemente que uno estudiando los principios y cuando uno estudia los orígenes, por ejemplo, de Kali, de Brahma, de todas esas divinidades femeninas, uno se da cuenta que todos vienen de una misma fuente, y es Babilonia. Y la fuente de Babilonia fue Nimrod. Por eso es que la escritura, la Tanakh, menciona a Nimrod, porque uno se extraña el por qué la escritura menciona a un personaje tan funesto, tan malo, y que hizo tanto daño, y por qué lo mencionan en la misma escritura, o sea, le dedican un texto. Ese texto cuando dice Nimrod, gran cazador delante de Yahweh. Y aparte de eso, un texto tan enigmático, tan cambiado, porque es que ese texto lo manipularon mucho, porque en sí el texto original dice gran cazador de almas, que se opuso a Yahweh. Omitieron la palabra se opuso a Yahweh. Porque cuando uno lee el texto, uno piensa que el hombre era bueno, que el hombre era un valiente, que el hombre era un gran precursor, porque el texto dice gran cazador delante del Eterno. Uno dice, wow, ese hombre parece que tuvo puntos buenos con el Eterno, pero no. Eso es un personaje funesto, porque todo el sistema pagano idolátrico que él creó todavía permea hasta este tiempo. Génesis 10:9. Génesis 10:9 dice, él fue intrépido cazador, enfrentado a Yahweh, por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado a Yahweh. Mire, esta es la Biblia textual, pero si usted lee Reina Valera, nada que ver con lo que está aquí. Muy cambiado el texto. Increíble, pero bien cambiado. ¿Ok? Bendito el Eterno. Pero aquí al menos está un poco más claro si nosotros lo fuéramos a mirar en el texto hebreo. Diez, 9. ¿Sí? 10:9. Dice, él fue poderoso para la casa frente al Eterno. Por eso se dice como Nimrod, poderoso para la casa frente al Eterno. Esto está tenaz. Hu dice en hebreo dice Hu, o sea, él. Hay, o sea, Hay Gibor, poderoso. Sid, Lifnei, delante de Yahweh. Al Gen. O sea, y lo dice. Amar, o sea, decir. Canmarod, Gibor. Entonces la palabra clave aquí esta es Canim Rod, Gibor, Sid. La palabra clave es Sid. Y la palabra Sid en hebreo quiere decir el cazador
O sea, el que se revela, el que se levanta en contra de Yahweh. ¿Ok? Por eso, se dice, sobre todo hombre que haga el mal con soberbia insolente, que reconoce a su amo, pero aún así deliberadamente se rebela contra él, se dirá, como Nimrod, poderoso para cazar almas, tenaz, poderoso para cazar almas. ¿Ok? Ahora, Nimrod, hermanos, fue un personaje funesto. Luego, la relación que tuvo con su madre y con su esposa, y ahí fue que nació el culto idolátrico a una mujer. A una mujer. Ahí nace todo. Por eso me había olvidado mencionar que en la cultura egipcia se llama Isis. Isis, así se llama. Y una gran adoradora de Isis fue Nefertiti, una gran emperadora egipcia, una mujer que fue emperadora en Egipto, fue una gran divulgadora de la adoración y del respeto hacia Isis, ¿ok? La ídolo femenina egipcia, bendito su nombre. Muy bien. Ahora, entremos en esta parte, en el juego de palabras que dice, la bestia que tuviste que era y no es, y ascenderá fuera del pozo insondable, e irá a la perdición, y aquellos que moran en la tierra se asombrarán, cuyos nombres no fueron escritos en el rollo de la vida desde la fundación del mundo. Cuando ellos vean la bestia que era y no es, y sin embargo es. Sin embargo es. ¿Por qué el asombro y por qué el juego de palabras en este caso era, pero no es? Porque a través de la historia la gente se desentendió de la adoración y del culto que se celebraba en Babilonia al principio. Pero como este ídolo se mimetizó en las diferentes culturas del mundo, la gente le perdió el rastro. Le perdió el rastro por los cambios de nombres que había en cada cultura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en México, allá ya no es la Virgen María, sino le dicen la Morena. Pero es la misma. Allá le dicen la Morena, pues cariñosamente, los devotos de este ídolo. Aquí en Colombia sí le dicen María y le dicen la Reina del Cielo, y aquí hay unas personas que se llaman marianitas, que son personas que promueven el culto a María. Incluso hay organizaciones fuera del catolicismo que rentan bodegas, parqueaderos, lugares así, y ahí hacen cultos a María, fuera del catolicismo. O sea, no lo hacen allá mismo en la Iglesia Católica, sino que lo hacen en bodegas y cosas así. Entonces, por eso se llaman las legionarios, la Legión de María, y tiene muchos nombres. Pero ahí están en eso, hermanos, porque están exaltando a un ídolo, incluso poniéndolo más arriba que el Eterno. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dice la bestia que era y no es, pero sí es?
porque la gente va a entender tardíamente. Nosotros ya lo entendemos prematuramente, pero más adelante la gente va a entender tardíamente que ese ídolo babilónico de Babilonia, que ha venido mimetizándose a través de la historia de diferentes culturas, es la misma. Entonces ellos dijeron, eso de Nimrod, eso ya no existe hoy en día, ya eso. ¿Por qué piensa la gente así que ya eso ya no existe? Porque en las diferentes culturas tiene otros nombres. Y para que la gente crea tiene que tener el mismo nombre, pero como se mimetizó con otros nombres diferentes, entonces la gente pensó que eso se perdió. Por eso dice que era y no es, pero a la final es. ¿Ok? A la final es. O sea, eso va a ser una sorpresa cuando la gente se dé cuenta que lo que adoran los musulmanes, que es la religión más grande que hay en la actualidad. Después sigue el catolicismo, porque en este momento la religión más grande que hay es el Islam. El Islam. ¿Ok? Porque el catolicismo solamente existe en Europa y aquí en América, especialmente de América Central para abajo, de México para abajo. Y en Europa, lo que es España, Alemania, Francia, Inglaterra, son católicos. Pero ya el resto del mundo no son católicos, hermanos. Todos los países árabes, que no son poquitos, son musulmanes. Los países asiáticos, las islas asiáticas, Birmania, en fin, todas esas islas que antes tenían otras creencias, ya los agarró el Islam. Luego, gran parte de África, un 70% de África no es católico, son del Islam. Y el Islam ha penetrado grandemente lo que es Canadá, lo que es Estados Unidos, y está entrando lentamente aquí en América Central y en América del Sur. Está entrando lentamente, pero ahí va, ahí va. Pero lo que es en la India ya es Islam. Lo que es acuérdese que la India se dividió, lo partieron en dos y quedó como India y Pakistán. Y Pakistán, la mayoría de la gente allá es del Islam. Y la India también, ya hay una gran cantidad de personas que son del Islam. Y cuando hablamos de la India, estamos hablando de un país que tiene miles de habitantes, tiene más habitantes que Estados Unidos, tiene más habitantes que cualquier país de Latinoamérica. Es un país muy poblado, la India, igualmente Pakistán. Entonces, el credo y la religión que permea y que manda allá en esos lugares es el Islam. Lo que pasa es que eso, hermanos, nunca lo van a hablar en la televisión, en las noticias, eso nunca lo hablan. Hay un silencio total, un silencio hipócrita, llamémoslo así, porque el Islam avanza y avanza y avanza y avanza, y aquí nunca dicen nada de por qué está avanzando o qué está avanzando, no hablan nada de eso. Aquí en América tienen embolatada a la gente con el fútbol y la parranda. Entonces, o sea, los tienen dopados completamente. ¿Ok? No, no importa. Ok, vamos a el verso 9. Dice, he aquí la mente que tiene Jochma, o sea, sabiduría. Jochma es sabiduría. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ok. 7 montes, 7 cabezas. Habíamos hablado de que los
escatólogos. O sea, la palabra escatología es una rama, una ciencia de la Biblia o de la teología que se ocupa de la parte profética de la Biblia. Se llama escatología. ¿Ok? Entonces, aquí hay teología, hay exégesis, hay hermenéutica, homilética, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, la escatología es la que se encarga de la parte profética, profecías y todo eso que tenga que ver en el mundo cristiano. Toda la vida, hermanos, desde hace muchos años, los escatólogos han dicho de que Roma es la gran Babilonia, o sea, el catolicismo. Ahora, ellos forzaron el texto cuando dijeron de que allá en Roma, en la ciudad de Roma, en Italia, hay 7 colinas alrededor de la ciudad de Roma, que eso no es verdad. Cuando una persona va a Roma y se pone a contar lo que hay alrededor, no va a haber 7 montañas, no la hay. Pero si una persona va a Meca, sí cuenta las 7 montañas. ¿Ok? Ahí así las cuenta. 1, 2, 3. Pero como han tenido la gente mirando para otro lado, por aquí se le entró el ladrón. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces, por eso dice, verso 9, las 7 cabezas son las 7 montañas sobre las cuales se sienta la mujer. ¿Ok? Se sienta la mujer. Ahora, si regresamos al verso 3, al final del verso 3, que habla de esta bestia, dice que está llena de nombres de blasfemia y tiene 7 cabezas. Aquí otra vez en el verso 3 habla de las 7 cabezas. Entonces, cuando aquí en el verso 9 dice que hay que tener sabiduría, dice, aquí está la mente del que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son las 7 montañas sobre las cuales se sienta la mujer. O sea, donde tiene su trono. El trono no es el Vaticano. El trono es Meca. Porque allí es, ahora, tendríamos que extendernos un poco en el asunto, qué es lo que hay en la Kaaba. Hermano Freddy, a ver si mandas por WhatsApp una foto de la Kaaba. La Kaaba. Bueno, yo aquí tengo ya varios. Usted ponga así, Kaaba con K de kiosco. Ya la envié, More. Ah, ya la envió. Ok, eso es rápido. Ahí está. Este lugar, hermanos, que usted tiene ahí ese es el lugar más sagrado del Islam. ¿Qué es lo que nos ha matado a nosotros? El no saber de historia y no interesarse uno en saber qué es lo que creen los musulmanes. Pero mire usted la Kaaba. La Kaaba es un recinto que tiene forma de un cubo. Un cubo. Y el cubo, hermanos,
Cuando usted le mete matemática a un cubo, ahí descubre usted muchas cosas misteriosas. Pero bueno, correcto, el hexágono. Mire que el hermano Álvaro envió la famosa el Magrén David. Mire, aquí está. Y el Magrén David, en el centro hay un cubo también. Hay un cubo. Ahora, por eso es que nosotros no creemos en la famosa estrella de David. Porque la estrella de David, eso es horroroso. Yo sé que eso fue un símbolo que adoptó los sionistas cuando organizaron de nuevo el Estado de Israel, que fueron autorizados por la ONU, y ellos, los sionistas, juácate, empacaron ahí la bandera del nuevo Estado de Israel, le pusieron el símbolo de la estrella. Es una cosa horrorosa, o sea, eso es triste. Entonces, porque usted sabe que la estrella representa a un ídolo babilónico y un ídolo que luego se transmutó a los cananeos. ¿Ok? Bueno, eso está en el estudio del Magrén David. Bueno, ¿cuál es el asunto, hermanos, con la Kaaba? La Kaaba, allá adentro, después de esa parte externa que usted ve negra, eso es una cortina. Pero adentro hay otro cuadro, hay otra forma así como está afuera. Y después de ahí hay unas aberturas donde solamente cabe la cabeza de la persona para mirar hacia abajo porque hay un hueco. Entonces, en las 4 paredes hay aberturas. Hay creo que son día 2 en cada lado para que la gente se asome y pueda mirar lo que está abajo. Abajo hay una piedra negra. Una piedra negra. Y eso es lo que ellos adoran, una piedra negra. Por el símbolo que esa piedra negra les representa a los musulmanes. Porque ellos dicen que sobre esa piedra negra se paró Mahoma. Porque ellos creen que Mahoma fue llevado al cielo. Y que él fue llevado al cielo desde ahí, desde ese lugar, de esa piedra negra. Entonces, que tenía que ser de esa piedra negra porque esa piedra cayó desde los cielos. Cayó desde los cielos y que sobre esa piedra se paraba mucho Mahoma y que de ahí se fue para los cielos, según la creencia musulmana. ¿Ok? Entonces ellos dicen, cuando venga el Mahdi, ¿qué es el Mahdi? El Mahdi es el Mesías que están esperando los musulmanes, porque los musulmanes también tienen su Mashiach, tienen su Mesías, que lo están esperando. Se llama Mahdi, así le dicen, el Mahdi. Entonces ellos dicen que el Mahdi, cuando venga, va a llegar ahí a este lugar donde está ese cubo, donde está el cubo, en Meca. Que el Mahdi va a llegar ahí y se va a parar. Por eso ellos tienen ese punto de referencia ahí y siempre se reúnen anualmente. Eso es una festividad inmensa la que hacen ahí, una peregrinación anual que hacen la gente y ahí van millones y millones de personas anualmente para ir a ese lugar. ¿Ok? Porque ellos creen que cuando venga el Mahdi, el Mesías de ellos, va a llegar a ese lugar. Por eso le tienen preparado el lugar. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, hay otras cosas, hermanos, que
habría que decir sobre la Kaaba, ese lugar, pero no lo podemos decir por acá, por discreción. Pero usted lo puede averiguar por sí mismo. Usted puede, va a Rabino Google y pregunta la Kaaba por dentro cómo es. Y ahí se va a dar cuenta. Muy bien. Ahora, estamos en el verso 9, donde habla de las 7 cabezas, que son 7 montañas, pero que también las 7 cabezas representan 7 reinos. O sea, es una cosa que se extiende. Las 7 cabezas también representan 7 reinos. Ahora, en el verso 10, ahí lo está diciendo. Y hay 7 reyes. 5 ya cayeron. Y uno es, y el otro aún no ha venido. Bueno, vamos a buscar los 5 reyes. Lógicamente, esto está en el libro de Daniel. Y está representado por las 4 bestias que vio Daniel. ¿Ok? Las 4 bestias que vio Daniel. Pero en el verso 10, cuando dice, y uno es, y el otro aún no ha venido. Los primeros 5 que ya cayeron son Babilonia, Media, Persia, Grecia y Roma. Ahí están los cinco reyes que ya cayeron. Roma. Cuando estamos hablando de estos 5 imperios, son imperios que hubieron en el pasado que ya cayeron. El primero fue Babilonia, como hemos hablado siempre. Todo comenzó en Babilonia y va a terminar en Babilonia. Babilonia, Media y Persia, que representan al oso que cojeaba. Tenía un pie como yo, que cojeaba. ¿Ok? Entonces, ¿por qué cojeaba? Porque después de Babilonia, conquistaron Babilonia 2 imperios pequeños y se repartieron Babilonia, pero uno de ellos era más fuerte que el otro. Por eso es que el oso andaba cojo, porque un imperio era más fuerte que el otro. De ahí siguió Grecia. Ahí suma 4. Y después de Grecia siguió Roma, el imperio romano, que prácticamente fue en la época del Mesías. Esa fue la época y el tiempo del imperio romano hasta unos siglos más adelante. ¿Ok? Ya después de ahí, hermanos, después del año 300 hasta esta época, no ha habido realmente un imperio al estilo de los antiguos imperios. No lo hay. Han tratado de levantarse Inglaterra, Francia, luego Estados Unidos, pero no han tenido pues ese mando y esa pompa y esa gloria, esa gloria como la que hubo en la antigüedad, hermanos. O sea, cuando usted va al libro de Esther, dice que Ahasveros o Asuero gobernaba sobre 127 países. Eso es muy grande. 127 países. Así era Babilonia de grande. Por eso es que Babilonia es mencionada primero, porque Babilonia fue el imperio más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Babilonia, que ahí se desarrolló la profecía de Jeremías, el ministerio de Esdras, el ministerio de Nehemías, el ministerio de Daniel. O sea,
Por ese imperio vivieron muchas personas y ahí también se desarrolló la acción de la reina de Persia, o sea, Esther o Hadasa. Hadasa. Que Hadasa en hebreo quiere decir mujer valiente o Esther. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, todavía faltan dos. Verso 10 dice, uno es y el otro aún no ha venido. ¿Sabe quién es el otro que aún no ha venido? El anticristo. El antimachía. Ese es el que no ha venido todavía. El que falta. Y ese va a ser, por eso dice, cuando Él venga, Él debe continuar por un espacio corto. ¿Cuánto tiempo va a reinar el anticristo? 3 años y medio nomás. Acuerde que los 7 años finales antes del milenio son 7 años, están repartidos en 2 tiempos de 3 años y medio cada uno. Ya sabemos que en el primer tiempo, a principios los primeros 3 años y medio, aparece el anticristo. Ese es el que dice, y otro que aún no ha venido. Es el anticristo. Pero el que dice, y uno es, que este uno es el que le va a dar el poder al anticristo, que lo va a presentar. La gente va a pensar, este es el anticristo. No, ese es el que va a preparar el camino, porque es que no olvidemos, hermanos, que todo lo que el anticristo, que el Eterno lo reprenda, va a hacer y lo que él se va a manifestar es una burda imitación de lo que el Eterno hizo cuando vino el Mesías aquí a la tierra. Que el Eterno primero vino ¿quién? Juan el inmersor. La gente cuando vio a Juan vestido de pieles de oveja, con el pelo largotote, porque nunca sobre él no hubo ceremonia de corte de pelo. Ustedes saben que los judíos le hacen un corte de pelo a un niño, creo que es como a los 6 años. O sea, desde que nace hasta los 6 o 7 años, el niño no le cortan el pelo. Y cuando llega la hora de cortarle el cabello al niño, pues el niño lo tiene largo, como una niña, y eso hace una fiesta y una ceremonia especial para eso. No recuerdo el nombre de esa fiesta, pero es una fiesta así. Entonces, Juan, cuando él levanta la voz, cuando él rompe el silencio, porque cuando Juan el inmersor empezó a predicar, empezó a hablar, en Israel hacía 200 años que el Eterno no había vuelto a hablar. Silencio de parte del cielo. Tenaz eso. Puro silencio. O sea, no habían vuelto a tronar los profetas. Nada, hermanos. Por eso Juan vino y rompió el silencio. Entonces la gente cuando vio a Juan, los judíos, ellos pensaban que él era el Mesías. Por eso él le preguntaba, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres? Igual les decía, no, yo no soy. Yo solamente vine a preparar el camino. Y les daba la cita de Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz. ¿Ok? Sí, Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su casa Yahweh, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Yahweh Shebaot. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Cuando dice, y vendrá súbitamente a su casa. Cuando Yeshua
sacó a todos esos mercaderes del templo, los cambistas, los que vendían los animales para los sacrificios, los que tenían la casa de valores, de cambios, de moneda, porque ustedes saben que todos los que venían del extranjero no podían dar ofrendas en moneda extranjera, tenía que ser shekels, moneda de ahí de Israel. ¿Por qué? Porque eran tiempos de mucho paganismo, de mucha idolatría en muchos países, entonces a veces en las monedas ponían las efigies talladas de los dioses paganos, entonces ¿cómo van a echar eso en el arca del templo? Eso no se podía. Entonces para eso estaban los cambistas, pero los cambistas abusaban de los peregrinos, de los judíos que venían de lejos, lo estafaban. Los estafaban y les cobraban de demás. Entonces, cuando Yeshua entra, porque él llegó así de súbito, ahí se cumplió esa profecía. Súbitamente vendrá Yahweh a su templo, porque así dice el texto, vendrá Yahweh. ¿Ok? Lo que pasa es que ahí disfrazan la palabra y ponen la palabra Señor, pero en el texto hebreo dice Yahweh, vendrá a su templo. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Entonces, Hasatán, que el Eterno lo reprende, es un imitador de todo lo que el Eterno hace. Por eso, lo que dice en el verso 10, uno es y el otro aún no ha venido. Es lo mismo. Es una imitación, una burda imitación de lo que el Eterno ya hizo. Cuando vino aquí a la tierra, bendito sea el nombre, bendito sea su nombre. Muy bien. Vamos para el verso 11. Dice, y la bestia que era y no es el octavo y es uno de los 7 que va a la destrucción. Entonces aquí ya no está apareciendo ya no 7, sino que viene un octavo. Un octavo. ¿Cuál o quién es este octavo? Este octavo es, hermanos, Turquía. O sea, hace unos meses yo les había dicho de que debíamos de prestarle atención a Turquía. Porque Turquía también anda con los mismos sueños de Saddam Hussein. Los sueños de Saddam Hussein era revivir el imperio babilónico. Babilonia. Y ahora el sueño de Turquía es revivir el imperio otomano. El imperio otomano, porque eso, otomano también fue un imperio muy grande y lo quieren revivir. Pero para que Turquía hoy en día se levante como lo fue la antigüedad, solo no es capaz. No es capaz solo. Tiene que buscar alianzas. Tiene que buscar la forma de hacerlo a través de otros países. Entonces, de ahí es que van a haber unas alianzas, que esas alianzas son los que van a catapultar al antimachía. ¿Catapultar en qué sentido? En darle publicidad, hacer diplomacia en el mundo entero a favor del Mesías, del antimachía, a favor del antimachía.
¿Ok? Entonces, por eso dice, y la bestia que era y no es el octavo, y es uno de los 7, y va a la perdición. Uno de los 7 y va a la perdición. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos a ver lo que es el verso 10 y el verso 11, porque el verso 10 dice, hay 7 reyes, 5 ya cayeron y uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando él venga debe continuar por espacio corto, o sea, por poco tiempo. El 11 dice, y la bestia que era y no es el octavo. Y es uno de los 7 y va a la destrucción. Entonces uno le pregunta, si es el octavo, ¿por qué dice que es uno de los 7? Si es el octavo, ¿por qué es uno de los 7? Porque este octavo sale de esos 7. O sea, actualmente Turquía es Islam. Allá son musulmanes en Turquía. Simplemente que allá no guardan la charia, o sea, la ley islámica, no la guardan con tanto celo como en Irán. No, sino suave. Usted hoy en día puede ir de turismo a Turquía y no hay tantas restricciones en Turquía como las hay en Irán. Si usted va a Irán, allá en el avión le entregan hasta un papelito y le dicen cómo deben de vestir las mujeres, cómo se deben de comportar los varones con las mujeres iraníes, etcétera. Hay un montón de regulaciones. En cambio, usted va a Turquía, ¡pop!, como llegar a Canadá, llegar a Londres, llegar a París, normal, normal. Pero son del Islam, son islamistas, musulmanes. ¿Ok? Pero Turquía va a ser el que va a presentar a la antimachía al mundo y va a legislar, va a hacer diplomacia en todo el mundo para que la gente siga a la antimachía, a este personaje lúgubre que va a venir, pero que va a durar poco tiempo, 3 años y medio. ¿Ok? 3 años y medio nomás. Solo que va a durar su cuarto de hora, como se dice. Bendito su nombre. Por eso dice, y la bestia que era y no es el octavo y es uno de los 7 y también va a la destrucción. Va a la destrucción. More, Bueno. ¿me permite que me interrumpa? Sí, hermana. Mire, disculpe mi ignorancia, pero me llama mucho la atención lo que usted está leyendo de los 7, más sin embargo es el octavo. Sé que también en el Islam estudian la Torah, la leen por cultura o por saber, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice el Corán que usted lo ha leído respecto a esa situación que usted está mencionando? ¿Cómo lo manejan ellos? Esos 7 y ese octavo. Bueno, eso es lo que quiero entender porque están hablando también del Islam, ¿no? Y me llama mucho la atención qué piensan ellos con respecto a lo que dejó escrito nuestro Mesías en la Torá. Porque hay gente estudiosa también, independientemente de sus creencias, independientemente hay gente culta que lee por leer y por saber, que no cambia, claro, su religión ni sus tradiciones, ¿no? Pero ¿cómo lo interpretarán? Perdón, More, eso era nada más. Gracias, hermana. Ok. Cuando uno mira y lee la escatología islámica, porque ellos también tienen su escatología, cuando hablan del Mahdi, ellos hablan acerca de que para que venga el Mahdi tiene que haber caos en la tierra. Por eso es que los musulmanes son tan guerreístas, ponen bombas y matan gente
porque eso ellos creen, se les ha enseñado en el Corán, de que esa es la única forma de ellos atraer la venida del Mahdi, del Mesías de ellos. ¿Por qué? Porque la profecía dice, para que venga el Mahdi tiene que haber caos en la tierra. Entonces ellos provocan el caos, ponen bombas y hacen protesta y queman todo y acaban hasta con el nido del gato, porque ellos piensan que haciendo eso es que van a apresurar la venida del Mahdi. Entonces más adelante se habla de que respecto a estas alianzas, a estos imperios, a estos reinos, lo que está ocurriendo hoy en día, lo que yo estaba hablando ahora acerca de África, que ya la mayoría de África es Islam, todo Emiratos Árabes, todos esos países de árabes que son islamistas, luego también un sector de los países asiáticos en la India, luego está Irán, luego está Siria, que son países muy preponderantes hoy en día. Entonces, ellos con otros nombres. El problema es que si nos podemos explicar eso con los nombres que están en el Corán, de pronto no entendamos nada o nos demoremos un poco más, porque hay que dar los nombres como lo dice el Corán y luego trasladarlos a qué país tienen esos nombres actualmente. ¿Qué países tienen esos nombres? Pero cuando uno los ve y los relaciona, uno se da cuenta de que, acuerde lo que yo le he dicho, el Corán es un documento que salió de la Tanakh, salió de aquí. ¿Cuál es el problema? Que truena a favor de ellos, del Islam. De que el Islam, o sea, el Corán fue creado después de Mashiach, no antes de Mashiach, sino después de Mashiach. ¿Qué quiere decir esto? Que los islamistas, mire qué cosa tan tenaz, el judaísmo rechaza el Nuevo Testamento, pero el Islam sí lo acogió para sacar material de ahí. O sea, cuando usted ve un Islam serio y estudioso, un musulmán serio y estudioso, y usted le habla de Yeshua, y él dice, oh, Yeshua, un gran profeta a la altura de Mahoma, bendito su nombre, dice, a la altura de Mahoma. O sea, ellos reconocen a Yeshua, pero no en el plan de salvación y en el plan de la redención, no, sino como una figura pública que hizo un acto muy bueno y que dijo unas palabras muy sabias y que ellos lo tienen en su lista de los grandes sabios que tiene el Islam. O sea, ellos aceptan que Yeshua fue un gran sabio, un gran judío, un gran descendiente de Abraham. ¿Qué cosa? O sea, ellos de Yeshua, ellos no hablan mal. No hablan mal. Lógico, nunca le van a decir a un creyente musulmán que crea en Yeshua, no, tampoco. Ellos hablan bien de Yeshua en términos históricos, pero no en términos de fe. ¿Ok? En términos históricos, pero no en términos de fe. Entonces, a raíz de eso es que viene esa problemática de poder explicar, como pregunta la hermana Jennifer, acerca de lo que dice el Islam, el Corán, acerca de esto que estamos viendo, los reyes, los cuernos y todo esto. Ellos lo mencionan, pero en otras palabras. Pero no lo mencionan para destrucción, sino que mencionan a estos países y a estos reyes que se van a juntar para recibir al Mahdi. O sea, ellos le dan otro sentido diferente a lo que el Eterno nos lo ha mostrado aquí en la Escritura. O sea, ellos no hablan de eso para destrucción, sino al contrario, para bien, que son países
que se van a unir para darle la bienvenida al Mahdi. O sea, le van a crear como la plataforma al Mahdi cuando él venga. Eso es tenaz. Entonces, por eso es que ellos han sacado material del Brit Hadashah del Nuevo Testamento para mezclarlo de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su forma de pensar y a su forma escritural, escatológica que ellos han creado para la venida del Mahdi. Bendito su nombre. Entonces, vámonos para Daniel 7:24. Daniel 7:24 dice, pero leámoslo a partir del 23, dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Devorará, trillará y despedazará toda la tierra. En cuanto a los 10 cuernos de ese reino, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Cuando habla de otro, mire que no menciona de qué país ni cómo se llama. Entonces, cuando usted lea a Daniel y vea que habla de alguien, pero no dice quién, no dice nombres, sino que dice aquel o el otro o cosas así, está hablando del anticristo. ¿Por qué no hay nombre para el anticristo? Porque es un misterio. Porque aquí mismo, en lo que estamos leyendo, aquí en Apocalipsis, también habla de ese otro. Vea, en el verso 10, y uno es, y el otro aún no ha venido. ¿Ok? Y cuando él venga debe continuar por poco tiempo. Ese otro, ese alguien es el anticristo. El único que lo vio y se fue de espaldas al piso y quedó asombrado y pidió protección del Eterno fue Jacob. Jacob sí lo vio. Cuando él fue a profetizar las bendiciones para Dan, uno de los hijos de él, el que se llama Dan, él lo que vio en el futuro no le gustó, vio cosas espantosas y terribles. Claro, él vio la manifestación del antimachía y vio la matazón que estaba realizando y el daño que estaba haciendo el antimachía, no en el mundo, sino contra Israel. Contra Israel. Y los que tienen la fe en Yeshua. Porque cuando él vio, él se fue para atrás, porque el texto hebreo sí lo explica mejor. Cuando él ya iba a profetizar lo de Dan, lo que él vio de Dan no le gustó nada, vio cosas espantosas y él se fue de espaldas cuando vio la antimachía y lo que estaba haciendo, que él dijo, Señor, que mi espíritu no esté en esas cosas. Porque él dijo que mi espíritu no esté ahí, porque el que iba a hacer eso era un descendiente de Dan. Entonces él dijo que yo no tenga nada que ver con eso. Como cuando un dicho que hay aquí en Antioquia, cuando a alguien le están diciendo, pero usted tal y tal cosa, entonces la persona dice, no, yo no tengo vela en ese entierro. Así dice, yo no tengo vela en ese entierro. Entonces, eso es algo parecido a lo que dijo Jacob, que yo no tenga nada que ver en eso que va a ocurrir en el futuro. Quedó asombrado. Por eso es que Dan no figura en el libro de Apocalipsis de los 12,000 sellados de cada una de las tribus. No está Dan. Fue excluido de ahí para incluir a uno de los hijos de Jacob, de José, en Egipto, a Manasés.
¿Ok? Por eso Dan no figura ya en la lista de los tributaldos semisellados. Tributaldos semisellados, no. Ahí no está Dan. Fue excluido por eso precisamente. Amén. Muy bien. Mira aquí pero ya no fue el tiempo. Vamos a parar acá, pero les voy a poner una tareita. Verso 12. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido el reino. Pero por una hora reciben el poder como reyes con la bestia. 12. Aquí está escrito muy escuetamente. Dice, los 10 cuernos que viste son 10 reyes, los cuales aún no han recibido el reino para reinar, lógicamente, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia una hora. Una hora. ¿Ok? Entonces les voy a poner de tarea, hermanos, que averigüe qué quiere decir una hora en el reloj del Eterno. Y si usted descubre que es una hora en el reloj del Eterno, está hecho. Va a descubrir algo muy interesante. Pero eso lo vamos a ver el miércoles, qué significa una hora, de los cuales estos 10 reyes y la misma anticristo van a recibir el reino en una hora o por una hora. Muy bien, vamos a parar acá, hermanos. Está poniendo candente, interesante esta parte. Para que veamos qué es lo que va a pasar en una hora, en el reloj del Eterno, qué es una hora y cuánto tiempo es una hora. Muy bien, hermanos. Vamos a pedirle a la hermana Beatriz, es tan amable, hermana Beatriz, para que nos despida con la oración. Bien, pues, hermano. Shalom, amado. Saludos a todos los hermanos. Baruch atah Adonai